Hola, bienvenidos a otra sesión del curso de Inferencia Estadística. En esta clase estudiaremos distribuciones muestrales y algunas distribuciones muestrales asociadas a la distribución normal. Comencemos. Entonces vamos a estar interesados en trabajar en algún fenómeno, y ese fenómeno, digamos, o nos gustaría, digamos, estudiarlo en una población. Y vamos a decir que una población es un conjunto de datos o observaciones de interés. Además, dado que en muchas ocasiones no es posible acceder a toda la población, lo que yo tengo que hacer, por lo general, es escoger una muestra. Entonces vamos a definir que una muestra es simplemente un subconjunto de la población. Entonces, lo que tienen que tener en cuenta es que a mí me gustaría estudiar un fenómeno, por ejemplo, la altura de todas las personas en Chile, o el ingreso medio de todas las personas, de las personas en Chile, o no sé, cualquier variable que ustedes puedan medir o que les interese estudiar. Y en general es complicado acceder a todos los variables, ¿no? O sea, a todos los datos, ¿no? Es difícil tener datos censales. Por lo tanto, lo que uno hace en general es elige una muestra, que es simplemente un subconjunto de la población. ¿Ya? Dentro de todo este contexto, y al menos en esta clase y en la que sigue, lo que nosotros vamos a asumir es que por lo general la población corresponde a la realización de una variable aleatoria, ¿ya? Y por lo tanto, vamos a decir que una población es binomial, normal, etcétera, cuando las observaciones provengan de la realización de una variable aleatoria que se distribuye con la misma distribución. O sea, voy a decir que una población es binomial si es que corresponde a las realizaciones de una variable aleatoria binomial. Y lo mismo con la normal, exponencial, etc. ¿Ya? Ya. La manera en que nosotros vamos a escoger en la mayoría de los resultados que vamos a estudiar ahora, va a corresponder, digamos, a lo que se llama una muestra aleatoria. Entonces, si x1 hasta xn son variables aleatorias independientes con la misma distribución, f, que por lo general uno dice que es la distribución de la población, entonces diremos que x1 hasta xn es una muestra aleatoria de tamaño n de la población f de x. ¿Ya? Y aquí lo que hay que entender es que cuando yo escojo una, una muestra, siempre lo que yo estoy haciendo, estoy generando, digamos, aleatoriedad, digamos. Porque si por ejemplo, imagínense que yo tengo una población, y a mí me gustaría estimar, por ejemplo, el promedio de alguna variable sobre esa población. Entonces, si yo tomo cierta parte de la población, lo que yo voy a obtener, este pedacito de la población, por ejemplo, voy a llamar omega 1, y yo calculo el promedio, voy a obtener un cierto promedio que va a depender del omega 1. Si, por ejemplo, justo yo tomé el promedio, no sé, por ejemplo, de la altura de todos los hombres mayores que 35, quizás voy a obtener el valor de, por decir algo, 1.7. Pero si por otra parte yo tomo en otro conjunto, omega 2, y tomo a las mujeres mayores de 35 años, quizás cuando yo calcule el promedio sobre omega 2, lo que yo voy a obtener es 1.6. Es decir, para cualquier muestra, lo que yo voy a tener es que esta variable, por ejemplo, el promedio, en la muestra que yo tomé, es una variable aleatoria. ¿Por qué? Porque cuando yo vaya cambiando el conjunto, donde voy mirando las variables aleatorias, voy obteniendo un valor distinto. Y a nosotros nos gustaría, fíjense, con eso uno define una cantidad y a uno le gustaría conocer la distribución de esa cantidad. Entonces, para darle un nombre a esa cantidad, por lo general uno habla de lo que se llama un estadístico. Entonces, un estadístico es una función de las variables aleatorias observables en una muestra y de constantes conocidas. En general uno asume que la población conoce los parámetros de la población, por ejemplo, que quizá uno conoce la media de la población y a uno le gustaría generar digamos, un estadístico. ¿Ya? Por ejemplo, el estadístico que ustedes conocen sería el promedio, donde si yo tomo una muestra, o sea, si yo tomo una muestra que sea x1 hasta xn, y estos son números aleatorios que dependen de la muestra,
una manera de generar un estadístico es el que ustedes conocen como el promedio. Ese es el estadístico que en general uno conoce. Uno puede generar diferentes estadísticos, esto es un ejemplo solamente. Otro estadístico que es bien conocido es este que está acá, que es una aproximación de, digamos, lo que se llama la varianza empírica, y lo que mide esto es x sub i menos x sub bar al cuadrado. Y vuelvo a repetir, los estadísticos son variables aleatorias, tal como dice en la observación. Son variables aleatorias. ¿Por qué? Porque si yo calculo, tomo una muestra, calculo el promedio, tomo otra muestra y calculo el promedio, lo que voy a ver es que voy a ver que la variable va a ir cambiando. Y por lo tanto, va a depender de la muestra que yo tome, el valor que va a definir el estadístico. Y por eso se dice que son variables aleatorias. Y que, como les digo, lo que nos interesa a nosotros saber es cuál es la distribución de probabilidad de el estadístico. Ese es el objetivo, eso es lo que en general se llama distribuciones muestrales. Yo estoy tomando una muestra de una población, genero un estadístico a partir de esa muestra y me gustaría saber cuál es la distribución de ese estadístico. Entonces vamos a comenzar con el caso más sencillo, que corresponde a suponer que la población sigue una distribución normal, y que yo tomo una muestra y voy a ver qué es lo que ocurre, digamos, con el promedio. Entonces, para ello vamos a ver el siguiente teorema. Y dice, sea i sub 1 hasta i sub n una muestra aleatoria de tamaño n de una distribución normal, o sea, de una población normal, con media conocida, mu y sigma cuadrado. Entonces, este que está acá, que es el promedio, fíjense el estadístico, es el promedio, se distribuye con media muestral, esa es la notación para su media, con mu, acá debería ser, perdón, mu, y su varianza muestral corresponde a sigma cuadrado dividido en n. ¿Ya? Ya, este teorema, digamos, lo habíamos visto en clases anteriores, porque lo que nosotros vimos es que justamente si yo tomaba una combinación lineal de variables aleatorias normales, lo que yo obtenía era una variable aleatoria normal. Es decir, si yo definía una variable que se llamaba u como a sub 1 y sub 1 hasta a sub n y sub n, entonces, donde i sub 1 hasta i sub n eran normales del mismo parámetro, nosotros lo vimos con parámetro mu sub i al cuadrado, pero en este caso el mismo. Entonces, de hecho quizás convenga recordarlo directamente, donde cada i sub i sigue una normal de parámetros mu sub i, sigma sub i al cuadrado. Por lo tanto, u seguía una normal de parámetros mu tilda, sigma al cuadrado tilda, donde mu tilda era justamente la sumatoria de los mu sub i, y sigma tilde al cuadrado era la sumatoria de a sub i al cuadrado, sigma sub i al cuadrado. ¿Ya? Y por lo tanto, utilizando este resultado, nosotros notamos que acá yo podría tomar a sub 1 hasta a sub n igual a 1 partido por n, y por lo tanto, i barra, que es igual a 1 partido por n por la sumatoria desde igual a 1 hasta n de i sub i, debería seguir una distribución normal de parámetros, y lo voy a llamar así, donde mu sub i barra tiene que ser justamente la sumatoria de los mu sub i y ponderado. O sea, vale justamente eso. Y en este caso, como todos tienen la misma distribución, es simplemente mu por n dividido en n, y eso es mu. Además, sigma sub i barra al cuadrado es
la sumatoria de 1 partido por n al cuadrado de sigma al cuadrado, y eso es n partido por n al cuadrado sigma al cuadrado, y eso es sigma partido por n. Entonces, lo que nosotros acá acabamos de ver era que si yo tengo una población que se distribuye normal y tomo una muestra aleatoria simple de esta población y calculo el promedio, que es un estadístico, entonces este estadístico sigue una distribución normal de parámetros mu sigma al cuadrado n. ¿Ya? Y lo que uno puede irse dando cuenta es que la varianza va bajando, o sea, va decreciendo a medida que tomo más observaciones. ¿Ya? Bueno, y eso tiene que ver con el teorema del límite central, si ustedes quieren, digamos, o la ley de los grandes números, donde uno dice que los promedios convergen en el infinito o sea, los promedios, digamos, convergen a la esperanza. Ya. Así que, fíjense que lo que nos dice es que si yo tomo una población normal y tomo una muestra aleatoria, genero un estadístico que es el promedio, ese promedio tiene esta distribución. Normal de mu partido por sigma cuadrado n. ¿Ya? Y fíjense que esto se puede utilizar, digamos, para hacer algunos calculitos. Entonces veamos un ejemplo. Dice, una máquina embotelladora puede ser regulada para que descargue un promedio de mu litros, se supone que es conocido, pero yo no lo conozco, por botella. Se ha observado que la cantidad de líquido dosificado por la máquina está distribuido normalmente con sigma igual a 10 ml. ¿Ya? Y bueno, el mu debería ser el mu litros que sale ahí. Dice, se considera una muestra de n igual 9 botellas, que se seleccionan aleatoriamente de la producción, y se mide su contenido líquido. ¿Ya? Entonces la pregunta dice, determine la probabilidad de que la media muestral se encuentre a no más de 3 ml de la verdadera media mu para el ajuste seleccionado de la máquina. En el fondo yo tengo una máquina que lo que hace es, en general, toma embotella una bebida, por decir algo, y entrega siempre mu, pero se equivoca. Y por lo tanto, como se equivoca, se genera una variable aleatoria, que esa variable aleatoria nosotros sabemos que está distribuida normal por hipótesis del problema, y lo que sé es que tengo un sigma, digamos, que es 10 ml. Y ahora lo que hago es tomo una muestra, y me piden calcular la probabilidad de que la media muestral se encuentre a no más de 3 ml de la verdadera media mu. Es decir, me piden calcular cuál es la probabilidad que la media muestral menos la verdadera media sea menor o igual que 3 ml. ¿Ya? Y ahí voy a trabajar con las cantidades en ml, aunque este promedio mu está escrito en litros, hay que entender que acá el mu lo voy a trabajar en litros. ¿Ya? Entonces, lo que hay que notar es que, lo primero, es que si I barra, en el fondo, se distribuye como una normal de promedio 5, o sea, de promedio mu, sigma cuadrado partido por n, porque corresponde justamente al teorema anterior, es decir, I barra sigue una normal mu partido por 10 al cuadrado. De hecho, no voy a escribir el sigma todo, después lo reemplazo para los cálculos. Lo importante es que nosotros también vimos que si yo tenía una distribución normal, mu sigma, en este caso es sigma al cuadrado n, lo que debería ocurrir es que mu barra menos, o sea, I barra menos su promedio, dividido en su desviación, eso siempre debería distribuirse normal 0,1. Y es lo que en general uno llama Z. ¿Cuál es la gracia de esto? Es que si yo sé que algo se distribuye normal, lo puedo transformar a una normal 0,1, y esta normal 0,1 está tabulada. Esto Z en general es la tabla que uno utiliza para calcular. Por lo tanto, voy a mirar esta variable, y de hecho, fíjense que ese término es justamente el término que está acá. Entonces voy a dividir por raíz de sigma, o sea, por sigma dividido en raíz de n, y eso debería ser la probabilidad de
mu, o sea, de I barra, menos mu dividido en sigma dividido en raíz de n, menor o igual que 3 dividido en sigma dividido en raíz de n, y eso es igual, y lo importante es que esta variable que está acá es una variable z que se distribuye normal 0,1. Por lo tanto, esto que está acá es igual a la probabilidad que este z sea menor o igual que 3 dividido en sigma dividido en raíz de n, y que corresponde a la probabilidad que z sea menor o igual que, bueno, el sigma vale 10, el n vale 9, así que esto sería 3, por lo tanto esto sería que el z sea menor que 0,9. No, y de hecho acá, ahí me equivoqué, me falta un módulo de z. Así que esto que está acá es justamente la probabilidad que el módulo de z sea menor o igual que 0,9, y eso es la probabilidad que el z esté entre 0, menos 0,9 y 0,9. Entonces ahora, lo que yo tengo que recordar, y, lo que yo tengo que recordar es que justamente la normal 0,1 es la campana de Gauss, que está es simétrica con respecto al 0, y por lo tanto lo que yo tengo que calcular es cuál es el área entre 0,9 y 0,9, y de hecho, lo que yo sé sobre esta variable aleatoria es que si yo la miro, por ejemplo, como la normal 0,1 es de media 0 y de sigma 1, si es que yo la miro entre menos 1 y 1, debería ser aproximadamente el 65% de la población, por lo que digamos, por este cálculo de área. Ahora, a nosotros nos interesa lo que queda entre menos 0,9 y 0,9, así que esto hay que calcularlo de alguna manera, y eso se puede hacer usando algún software como R, algún calculador en línea, o lo que uno puede usar es la tabla tabulada que en general pueden encontrar al final del libro del Wakerly. Lo importante es que esto da 0,6319, y este número tiene perfecto sentido porque, por lo que yo le explicaba, siempre en la distribución normal 0,1, si es que yo miro lo que queda entre menos 1 y 1, corresponde aproximadamente al 65% de la población. En este caso es 0,6319. ¿Ya? Así que esta es una aplicación concreta, digamos, de la distribución de la media muestral. Y eso es importante porque en inferencia a mí lo que me interesa, digamos, es poder concluir a partir de los datos que yo tengo. Y lo que cuando yo tengo los datos, lo que puedo hacer es calcular un estadístico. Puedo calcular una media, puedo calcular una desviación estándar muestral, cosas de ese estilo. Así que es súper valioso calcular lo que se llama la distribución muestral. ¿Ya? Ya, ese era un ejemplo posible. Quiero revisar otro ejemplo que es similar, pero que en el caso anterior se fijan que el sigma era un valor dado y el n también. Y entonces hay casos donde yo podría ver de qué tamaño yo tengo que diseñar la muestra para quizás encontrar el parámetro o poder delimitar alguna cantidad que a mí me interesa, que es el ejemplo que vamos a ver a continuación. Entonces vamos a tomar el mismo ejemplo, y si una máquina embotelladora puede ser regulada para que descargue un promedio de ml por botella. Y de nuevo, la máquina está distribuida normal de media mu sigma, donde sigma es 10 ml. Y ahora tomo una muestra de n botellas, y a mí me gustaría saber de qué tamaño el n quizás para tener una cierta confiabilidad o cumplir una cierta probabilidad. Entonces la pregunta que hacen, ¿cuántas observaciones deben ser incluidas en la muestra? O sea, nos preguntan por el n. Si deseamos que I barra se encuentre a no más de 3 ml de mu con probabilidad 0,95. O sea, nos piden que me gustaría que la probabilidad de I barra menos mu menor o igual que 3 ml, que eso sea 0,95. ¿Ya?
O sea, y esto es lo que en general después vamos a ver, es cuando uno define lo que se llama un intervalo de confianza. Pero acá la idea es de qué tamaño tiene que ser la muestra para que en el fondo, mi estadístico, que en este caso es la media muestral, no se aleje mucho de la media verdadera. ¿Ya? Entonces, de nuevo, tengo que recordar que z, definido como i barra menos mu, dividido en raíz en sigma partido por raíz de n, eso sigue una normal 0,1. Entonces, esto va a ser la probabilidad entre menos 3 y 3 de i barra menos mu menor o igual que 3, igual a 0,95. Y eso es la probabilidad. Y voy a dividir por sigma partido por raíz de n, menor o igual que i menos mu dividido en sigma dividido en raíz de n, ¿ya? Menor o igual que 3 dividido en sigma partido por raíz de n, y eso es 0,95. Ya, inmediatamente esto ya pasa a ser una z. Y esta función z, o sea, esta distribución estándar, lo que ocurre es que es simétrica con respecto al origen. Bueno, no me queda el dibujo así, pero ¿se entiende? Entonces, lo que se fijan que estoy preguntándome, bueno, ¿cuáles son los valores? ¿Cuál es el intervalo simétrico que yo tengo que escoger? Es decir, este intervalo. Vamos a borrar acá. Me gustó. Entonces, ¿cuál es el intervalo simétrico de la forma menos BB que alcanza justamente el 95% de la población? Esa es cuando yo calculo, esa es la probabilidad que estoy calculando. Entonces, si yo miro las tablitas, y esto de nuevo se puede hacer usando algún software o mirando las tablitas, por lo general es la función que se llama el QNorm en R, que es lo que se llama la inversa, digamos, de la distribución normal. Entonces, si uno busca justamente cuál es el B se puede encontrar y se puede mostrar que el B tiene que ser 1,96. Y el B era justamente este numerito de acá. Eso era B. Por lo tanto, lo que yo tengo es que 1,96 tiene que ser igual a 3 dividido en 10, que es el sigma, dividido en raíz de n. Y eso es igual a 3 dividido en 10 por raíz de sigma, o sea, raíz de n. Y por lo tanto, raíz de n es igual a 19,6 dividido en, 19,6 dividido en 3, ¿ya? Y por lo tanto, el n vale 19,6 dividido en 3 al cuadrado, y eso es aproximadamente 42,68. ¿Ya? Entonces, bueno, lo que notamos primero es que efectivamente el n es del orden de 40. Pero acá hay un pequeño problema, que el n que yo buscaba tiene que ser justamente un número entero. Yo no puedo tomar 42,68 muestra. Entonces va a pasar lo siguiente. Si acá yo estaba trabajando con la distribución normal, y acá tenía, por ejemplo, justamente lo que vendría siendo el B, entonces lo que debería ocurrir con esto es que si yo tomo 43, en realidad debería encontrar un poquito más de área. ¿Sí? Cuando yo tome n igual 43, en el fondo la probabilidad que aparece acá debería ser mayor, y en cambio si tomo 42, obtendría algo que estaría menor. Eso se obtiene al tomar 42. Porque lo que ocurre es que a medida que n va creciendo, lo que va pasando con la probabilidad que está marcada en verde debería ir creciendo. Por lo tanto, si yo escojo n igual a 43, y de hecho voy a escribir en negro, si el n es 43, entonces la probabilidad pedida, que era que i barra menos mu sea menor o igual que 3, eso es mayor o igual que 0,95,
pero cercano. Es casi 0,95, debe ser un poquito más. ¿Ya? Entonces, fíjense que esto también me permite, digamos, hacer como un diseño, un experimento. Es como calcular lo que después vamos a ver que se llama el intervalo de confianza. Entonces, yo acá fui capaz de encontrar el n, la cantidad de muestras que yo tengo que tomar para que mi promedio represente a el promedio verdadero. Mi promedio muestral representa al promedio verdadero. Pero ojo que para hacer eso necesito conocer el sigma. ¿Ya? Ya, entonces esa es una aplicación concreta. Vamos a ir a ver otra distribución que también se origina a partir de la normal y que es la siguiente. De hecho, esta la vimos un poco, también vimos este resultado en una clase anterior, pero en el caso anterior nosotros vimos que si yo tomaba una distribución normal al cuadrado, lo que quedaba era, o sea, una distribución normal 0,1 al cuadrado, me quedaba lo que se llama un chi cuadrado de 1 grado de libertad. Y si tomaba varias normales 0,1 al cuadrado y las sumaba, lo que quedaba era un chi cuadrado por la cantidad de veces que sumé. Entonces ahora, eso era cuando yo sumaba variable aleatoria. Ahora lo que estamos trabajando es con un estadístico generado a partir de la muestra. Y el estadístico que estamos mirando es este. Entonces el teorema dice, sea I sub 1 hasta I sub n, una muestra aleatoria de tamaño n de una distribución normal con media mu y varianza sigma cuadrado. Entonces, este estadístico, que es la suma de los cuadrados, se distribuye como una distribución chi cuadrado con n grados de libertad, lo que en general uno notaba como chi cuadrado de n. Esa era la notación. ¿Ya? ¿Ya? Y esto es importante porque fíjense que si I sub i, cada I sub i se distribuye como, de hecho esto es como una especie de demostración, si cada I sub i se distribuye con normales mu sigma al cuadrado, entonces I sub i menos mu partido por sigma siempre sigue una distribución normal estándar, 0,1. Y por lo tanto, el cuadrado de esta cantidad sigue una chi al cuadrado de un parámetro. Y en la clase del método, con el método de los momentos uno puede mostrar que por lo tanto, si yo sumo I sub 1 menos mu partido por sigma al cuadrado, o sea, si yo sumo puras chi de parámetros, la resultante es una chi cuadrado también, pero con la suma de los parámetros. Entonces esto tiene que seguir una chi cuadrado. ¿Cuántos elementos hay en esta suma? En esta suma hay n elementos, por lo tanto esto es una chi cuadrado de n parámetros. ¿Ya? Y esto también es útil para estimar ciertas cantidades, como vamos a ver en el siguiente. Bueno, antes de eso, antes del ejemplo, en realidad les voy a mostrar, quería ver cómo se calculan probabilidades con la chi cuadrado, porque para eso también existe una tabla, porque acuérdense, para calcular una probabilidad hay que realizar una integral, pero en estas integrales que aparecen con estas densidades son difíciles de calcular, por lo tanto, existe una tablita. Ya, esta tablita es mucho más extensa, de hecho tiene dos partes acá, la escribí, pero tiene lo que uno tiene en esta tablita y les voy a enseñar cómo se lee. Siempre acá aparecen los grados de libertad. Ya, si uno busca esta tablita, en realidad tiene más grados de libertad hasta el grado 60, 40, no me acuerdo. Pero lo importante es que tienen una cantidad razonable de grados de libertad. Si no pueden usar la tabla, lo que en general tienen que hacer es usar algún software. Pero ¿qué es lo que aparece acá? Lo que ustedes van a calcular, ya, esta es la distribución chi cuadrado, suponiendo que tiene una cierta cantidad de grados de libertad que aparecen acá, y lo que está tabulado aquí es, lo que está tabulado en esta tabla es justamente el área que aparece aquí, esa área. ¿Cuál es esa área? Esa área es la probabilidad que la variable chi cuadrado sea mayor o igual que algún número. Esa es la probabilidad que está calculada. ¿Ya?
Entonces yo me puedo preguntar, de hecho, no es eso lo que está acá. Me acabo de equivocar, entonces voy a corregir. Lo que está acá es otra cosa. Lo que dice es, lo que entrega esta tabla es al revés. Yo me gustaría decir que esta área vale un cierto porcentaje entre 0 y 1, es decir, un número entre 0 y 1. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es el numerito que yo tengo que buscar para que mi variable chi al cuadrado sea mayor o igual que algo para que eso corresponda al 0,995 de probabilidad? ¿Ya? Entonces, el numerito que uno busca acá, lo que nosotros le vamos a dar el nombre chi cuadrado 0,995, es un nombre, podría haber sido b, y ese numerito que uno busca, es decir, a partir de qué momento tengo que yo mirar la chi para que me dé esa probabilidad. Y en el caso, y esto depende de los grados de libertad, y ahí es justamente el numerito que uno encuentra en esta columna. Es decir, si yo me pregunto, encuentre c tal que mi variable chi cuadrado mayor que c y que eso sea igual, o sea, donde una chi cuadrado, por ejemplo, con 8 grados de libertad, que eso sea igual a 0,995, entonces yo digo, a ver, son 8 grados de libertad, entonces tengo que mirar acá. Y lo que a mí me interesa es saber justamente el numerito, si yo tengo mi función chi cuadrado, y lo que me piden es un c, de tal manera que esta cola que está acá corresponda a 0,995. Y ese C se puede leer en la tabla, porque ahí tengo quiero que sea 0,995 con 8 grados de libertad, así que la respuesta que yo buscaba es esa. Eso quiere decir que C tiene que ser igual a 1,34419. Esta es la información que me entrega esta tabla, es decir, más allá de calcular la probabilidad, lo que entrega es la inversa de la probabilidad. Igual también uno puede encontrar la tabla con las probabilidades de acuerdo a los grados de libertad y el corte uno no lo realiza. Ya. Bueno, y este es igual. Por ejemplo, si me preguntan encuentre C tal que una chi cuadrado de, por ejemplo, 11 grados de libertad, que eso sea mayor o igual a C y que eso sea, por ejemplo, 0,05. Entonces yo digo, me gustaría saber 0,05, miro la tabla que está acá, ¿cuántos grados de libertad estoy buscando? 11, por lo tanto el numerito que busco es el que está aquí. Es decir, la probabilidad que una chi cuadrado de 11 grados de libertad mayor o igual que 19,6751, eso es igual a 0,05. ¿Ya? Así se entiende de esta manera. Ya, ¿cuál es esto está tabulado, digamos, porque nosotros vamos a utilizar la chi cuadrado en inferencia estadística, y a uno en inferencia estadística justamente le interesa dónde queda el 5% de la población, el 10% de la población, el 15%, o sea, o incluso menos, el 0,5% de la población. Entonces, por eso están tabulados estos valores que están aquí. ¿Ya? O sea, de hecho ahí es donde está el 10% de la población, el 5% de la población, ahí es donde está el 2,5, donde está el 1% de la población, y todos esos están tabulados. Si yo quisiera saber dónde está el 7% de la población, bueno, tendría que usar algún software. Pero en la práctica uno siempre utiliza esos valores, porque si uno dice, bueno, si ocupo el 7, ¿por qué no ocupar el 5? Quizás. Bueno, antiguamente cuando esto comenzó, las tablas eran muy importantes. La verdad es que ahora uno puede usar herramientas de R y puede, digamos, esto lo calcula de manera automática usando cálculo numérico. Ya. Entonces vamos a ver un ejemplo.
Dice, sea Z1 hasta Zn una muestra aleatoria de tamaño 6 de una distribución normal estándar. Calcule la probabilidad que la suma al cuadrado sea menor o igual que b. Entonces lo primero es que la Z1, Z sub i, son todas normales 0, 1. Por lo tanto, la sumatoria desde igual a 1 hasta 6 de Z sub i al cuadrado sigue, y podemos mirar el teorema. Lo que me dice es que si yo sumo n normales, obtengo un h cuadrado con n grados de libertad. ¿Ya? Entonces, ahí. Entonces eso sigue una chi cuadrado con 6 grados de libertad. Y ahora a mí me preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que esta variable sumatoria de los z sub i al cuadrado sea menor o igual que b? Ya, podría usarlo podría, digamos, y quiero que esa probabilidad sea 0,95. Entonces, esto es equivalente, y fíjense que cuando yo digo que la chi al cuadrado sea menor o igual que b, como estas son de esta forma las chi cuadrado, lo que estoy calculando es justamente esa probabilidad. Entonces, en realidad, como la tabla que yo tengo calcula lo contrario, calcula eso de ahí, vamos a decir 1 menos la probabilidad que la suma de los zi al cuadrado sea mayor que b, ¿ya? Eso es igual a 0,95. Y por lo tanto, la probabilidad que z sub i al cuadrado, la suma de los z sub i al cuadrado, sea mayor que b, vamos a escribir bien la sumatoria, eso tiene que ser igual a 0,005, ¿ya? No, es igual a 0,05, ahí sí. Ya. Y ahora lo que yo debería hacer es mirar la tabla. Tengo una chi cuadrado de 6 grados de libertad, ¿sí? Y me gustaría saber cuánto una chi al cuadrado de 6 grados de libertad es mayor o igual que 0,05. Entonces, lo que estaría buscando en este caso es, ya, tomo mi variable chi al cuadrado, y lo que tengo que ubicar es b de tal manera que esa área que está ahí sea 0,05. Entonces voy a la tabla. Vamos a borrar para que se vea. Y lo que a mí me piden es encontrar con 0,05. Entonces miro esa tabla que está ahí, o sea, esa columna que está ahí. ¿Cuántos grados de libertad? Esos grados de libertad que están acá. ¿Ya? Y el número que encuentro sería 12,5916. ¿Ya? Así que si vuelvo acá, lo que encontraría es que el B que me piden es justamente, ¿cuánto dijimos que valía? Vale 12,5916. ¿Ya? Y repito, este B es justamente el B que hace que la suma de los z sub i al cuadrado menor o igual que 12,5916, que eso sea igual a 0,95. ¿Ya? Ya. Entonces así se usa, digamos, esta tabla. Ahora, en R está programado, digamos, mucho más sencillo, y uno puede usar valores diferentes, como por ejemplo 0,06 o cosas por el estilo. ¿Ya? Ya. Ahora vamos a ver otro teorema que también tiene que ver, digamos, con la distribución chi al cuadrado, y dice, sea i sub 1 hasta i sub n, una muestra aleatoria de tamaño n de una distribución normal con media mu y varianza sigma al cuadrado. Entonces, lo que me entrega este teorema es lo que me dice es lo siguiente. Me dice que S, donde S al cuadrado es este estimador que yo les presenté al principio de la clase, que es un estimador, digamos, de la varianza, es lo que se llama la varianza muestral. Este indicador, este S al cuadrado, lo que ocurre es que S al cuadrado, si yo lo multiplico por n-1
S al cuadrado dividido en sigma al cuadrado, ese se distribuye como una chi al cuadrado de n menos 1. ¿Ya? Ya. Entonces, este teorema, digamos, como son varias variables aleatorias, la demostración requiere muchas herramientas de álgebra lineal, no es imposible, pero voy a hacer solamente la demostración en el caso 2 para que se vea más o menos la lógica de esto. Y otra conclusión que yo no dije del teorema y que es súper importante, es que lo que muestra es que las variables, el promedio muestral y la varianza muestral son variables aleatorias independientes. Eso es súper importante. Entonces vamos a ver el caso de dos variables aleatorias. Entonces en este caso el promedio es I1 más I2 medio, y vamos a ver S al cuadrado, que es 1 partido por n menos 1, que es 2 menos 1, por la sumatoria desde I igual 1 hasta 2 de I sub I menos I barra al cuadrado. Así que eso es simplemente I sub 1 menos I sub barra al cuadrado, más I sub 2 menos I sub barra al cuadrado. Y eso es igual a I sub 1 menos I sub 1 más I sub 2 dividido en 2 al cuadrado, más I sub 2 menos I sub 1 más I sub 2 medios al cuadrado. Y eso que está ahí es justamente el primer término. Lo que va a ocurrir es que cuando tome este I1 y le reste I1 medios, este término que está acá, lo que va a ocurrir es que va a quedar I1 medios menos I2 medios al cuadrado, más, y el otro término va a quedar de esta manera. Y si sigo desarrollando, esto que está acá debería ser I1 menos I2 al cuadrado dividido en 2. ¿Ya? Ya, porque pueden verificar los cálculos, digamos. Por lo tanto, si yo calculo n menos 1, S al cuadrado, dividido en sigma al cuadrado, va a ser igual a I1 menos I2 al cuadrado, dividido en 2 sigma al cuadrado. Acuérdense que estoy haciendo el caso n igual a 1, y por lo tanto esto sería I1 menos I2 partido por raíz de 2 sigma al cuadrado. Entonces ahora me doy cuenta que esta variable, que era S al cuadrado, o sea, perdón, que era n menos 1, de hecho está escrito, n menos 1 por S al cuadrado sigma al cuadrado, es una resta de, o sea, una resta de distribuciones normales, y por lo tanto es normal, pero está al cuadrado. Y nosotros vamos a ver qué es lo que ocurre, digamos, con esto, porque si yo calculo, primero, o sea, si este término que está entre medio del paréntesis fuera una normal 0,1, nosotros estamos listos. Yo sé que eso es justamente un chi cuadrado de 1 grado de libertad. Entonces, vamos a ver. Fíjense, I1 menos I2, esa, por el teorema que vimos de sumar, de cuando yo hago una combinación de normales, si tomo la resta, debería ser la resta de los promedios y sería una normal de media 0. Y acá lo que debería ocurrir cuando yo sumo es que debería ser la varianza de la primera y 1 por la varianza de la segunda, entonces debería ser 2 sigma al cuadrado. Y eso implica que I1 menos I2 dividido en raíz de 2 por sigma, porque siempre se divide por la desviación, eso sigue una normal 0,1. Y por lo tanto, lo que tenía entre paréntesis era justamente una normal 0,1, por lo tanto, todo este término es una chi cuadrado de n-1, que es 1 grado de libertad. Ya. Y eso demuestra el teorema en el caso n igual 2, al menos en el caso lo de la distribución.
Lo de independencia, digamos, lo pueden verificar ustedes mismos, no es difícil. Y el caso en general, cuando yo trabajo con n muestras, digamos, o sea, con una muestra de tamaño n, lo que pasa es que hay que hacer este cálculo, digamos, de la conjunta de todas, y ahí aparece una matriz grande, y hay que diagonalizar y hacer algún cálculo que se puede hacer, digamos, no es imposible, pero no está dentro del objetivo del curso. Lo importante es que este teorema dice que si yo tengo una muestra aleatoria de una normal, y miro qué es lo que le ocurre a la varianza muestral, lo que me dice es que esa sigue una chi cuadrado con n-1 grados de libertad. Y por lo tanto lo que uno puede hacer es hacer estimaciones. Por ejemplo, dice, una máquina, el mismo ejercicio, una máquina embotelladora puede ser regulada para que descargue un promedio de ml por botella. Se ha observado que la cantidad de líquido dosificado por la máquina está distribuido normalmente con sigma igual 10. ¿Ya? Y ahora vamos a tomar una muestra de 10 botellas, ¿ya? Y vamos a medir su contenido. Entonces la pregunta es, si estas 10 observaciones se usan para calcular la varianza muestral, podría ser útil especificar un intervalo de valores que incluya S al cuadrado, con una alta probabilidad. Entonces dice, encuentra un número B tal que S al cuadrado sea menor o igual que B. Entonces, lo que yo ahora tengo que recordar es que yo ya conozco la distribución de casi S al cuadrado. O sea, lo que yo vi en el teorema anterior es que si es que yo conozco la varianza verdadera, puedo estimar qué es lo que ocurre con la aproximación de la varianza. Entonces, claro, por lo tanto, esta sigue una distribución chi cuadrado de n-1 grados de libertad. Y eso es lo que voy a usar acá. Si quiero saber cómo va a ser mi estimación de la varianza, que es la varianza muestral, lo que puedo hacer es la divido por la verdadera varianza, la multiplico por n-1 y eso me da un chi cuadrado. Entonces, esto que está acá va a ser la probabilidad que S al cuadrado, y bueno, lo voy a escribir en un paso más, menor o igual que B, que eso sea 0,9. En realidad, la tabla que yo dispongo es esta, por lo tanto eso es 0,1. Y ahora esto es lo mismo que si yo escribo la probabilidad de n-1 dividido en sigma al cuadrado, S al cuadrado es mayor que n-1 partido por sigma al cuadrado por b, y eso tiene que ser igual a 0,1. Lo importante es que ahora yo sé que este término que está acá sigue una chi cuadrado de 9 grados de libertad. ¿Ya? Y por lo tanto, yo puedo ir a la tabla y preguntarme cuándo esa probabilidad va a valer 0,1. Es decir, miro la distribución chi al cuadrado y me pregunto cuál es el término que tengo que buscar acá, que va a ser este número, pongámosle, o sea, llamémoslo por alguna letra C, de tal manera de que eso valga 0,1. Entonces, ese C se puede calcular mirando los grados de libertad, que son 9, y la probabilidad. Estaba acá. ¿Dónde era que estaba? Estaba aquí. Ahí. Fíjense que la probabilidad que quiero es la probabilidad de 0,1. O sea, tengo que mirar acá, y tenía que mirar 9 grados de libertad, eso es 14, 68, 37. ¿Ya? Por lo tanto, vuelvo al problema, quiere decir que el C vale 14, ¿cuánto habíamos dicho? 14, 68, 37. ¿Ya? Y eso implica que n-1, por b dividido en sigma al cuadrado es igual a
14.6837. Y de acá yo puedo despejar que el B es igual a 14.6837 dividido en, o sea, multiplicado por sigma al cuadrado, partido por n-1, y eso es 14.6837 por, mis cálculos, por sigma al cuadrado, que sigma habíamos dicho que valía 10, así que es 10 al cuadrado, dividido en 9, que es n-1, y eso se parece a 163.5. ¿Ya? Así que, en definitiva, la probabilidad que s al cuadrado sea menor o igual que 163.5, eso vale 0.9. ¿Ya? Ya. Ya, esto era un ejemplo de cómo se calculan estas cosas en la tabla. Y de hecho, aquí yo había buscado que justamente, si uno mira esta curvita, esta es la chi cuadrado, digamos, de 9 grados de libertad, y a mí lo que me entrega, si yo miro justo este 14.68, me dice que esa área que está ahí es justamente 0,1. Ya, eso es fácil buscar algún software que hagan eso, o que incluso calculen la otra. Lo importante es que ustedes puedan calcular una que te entregue, que yo le entregue el valor, digamos acá del X, y te entregue la probabilidad, y otro en que ustedes le entreguen la probabilidad, y él te entregue el valor del X. Y ahí tienen que ver si es la cola, o si es la parte del inicio, o si lo hace de manera acumulativa, etc. Ya, entonces, un resumen de la clase, de esta clase. En esta clase vimos lo que se llamaba las distribuciones muestrales, que por lo general lo que hacíamos, nosotros teníamos una población y tomábamos una muestra de tamaño n. Nos interesaban las muestras que eran independientes, digamos, y nosotros por lo general asumíamos que todas provenían de una misma, digamos, distribución, que eran, en el fondo la muestra era una realización o sea, perdón, que la población era una realización de una variable aleatoria y nosotros tomamos una muestra de eso. Entonces ahora vimos en el caso de la normal, en el caso que la población fuera normal con media mu y varianza sigma al cuadrado, nosotros vimos que el promedio muestral se distribuye normal con media mu y con varianza sigma al cuadrado n. ¿Ya? ¿Ya? Ojo que este es mu, es como el mismo de la media de la población. Ya, además, si yo calculaba esta suma de estos cuadrados, lo que yo tenía es que cada uno de estos términos, i sub i menos mu, en el fondo son una normal 0,1 y la suma de normales al cuadrado es una distribución chi al cuadrado con n grados de libertad. Además, si yo tomaba la varianza muestral, la multiplicaba por n-1 y dividía por la verdadera varianza, lo que yo obtenía es que eso tiene una distribución chi cuadrado con n-1 grados de libertad. ¿Ya? Y otra cosa importante es que el promedio muestral y la varianza muestral, o la varianza muestral, son independientes. ¿Ya? Ya. Entonces, en la próxima clase vamos a ver otras distribuciones que aparecen a partir de la distribución normal y que nos van a poder permitir hacer inferencia en el caso que yo no disponga de algunos parámetros del modelo y eso. Así que bueno, muchas gracias por su atención. Nos veremos. Adiós.